Buenas tardes a todos. Hoy vamos a compartir la importancia de prevenir el sobrepeso y en particular la obesidad. Y también al final daremos indicadores de cómo en la experiencia práctica vemos eficaces resultados en esta situación. Primero, decir que también impartimos ya con personas afectadas directamente información mucho más amplia a través de talleres presenciales o online. Bueno, la obesidad está aumentando a nivel de Estado español bastante. Somos el segundo país europeo con mayor índice de obesidad después del Reino Unido. Esto supone un costo a nivel sanitario de un 7 a un 8%. Y las personas, sobre todo con obesidad, consumen un 20% más recursos y un 68% más de fármacos que las personas que no tienen obesidad. Hoy ya la mitad de la población adulta europea tiene sobrepeso. Entonces, parece ser que esta tendencia va a continuar aumentando debido a la no correcta calidad de muchos llamados alimentos. Ya la OMS menciona muy acertadamente que asistimos a una pandemia mundial de obesidad. No es una pandemia, lógico, de origen o con factor infeccioso contagioso, pero la repercusión en calidad de vida e inclusive en fallecimientos anuales, 2.800.000 más o menos, pues son indicadores muy elevados. La obesidad y el sobrepeso se observa en función del índice de masa muscular. Entonces vemos que cuando el índice de masa muscular está por debajo de 18,5 es, digamos, adelgazamiento no saludable. Cuando el índice de masa muscular está 18,5, 24,9, es estado de equilibrio de salud, y ya increciendo encontraremos sobrepeso, obesidad o obesidad extrema, hipotalámica o mórbida. Entonces, estos indicadores nos sirven, se utilizan para ver en qué situación se encuentra cada persona. Las causas de la obesidad, sobrepeso, normalmente se hace la consideración de un desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas. Indudablemente, esto es debido también a la tendencia generalizada a nivel universal, que hay una mayor ingesta
de alimentos ricos en grasa, en sal, azúcares o carbohidratos de metabolismo rápido, carencia de niveles adecuados de vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Entonces, teniendo en cuenta lo relevante que es la disminución de la actividad física y el estado sedentario en el cual hay una tendencia cada vez mayor debido a la automatización de muchos ámbitos laborables, todo el método de transporte cada vez más amplio y una centralización de vida urbana, pues esto también está conllevando esta pandemia de sobrepeso, obesidad. Hay 7 tipos más característicos de tipos de obesidad: visceral, subcutánea, androide, ginoide, metabólica, por estrés o por hábitos alimenticios. Con esto ya empezamos a observar que el factor de obesidad convenientemente es un proceso de alteración, podemos llamar multifactorial. Y con ello, pues vamos a encontrarnos que no solo sirve, digamos, ayunar, ponerse un chándal, comer menos. Indudablemente, esos factores ayudan, pero en muchísimos aspectos la regulación de estos desequilibrios han de ser más amplios. La más peligrosa de las obesidades es la visceral. Se acumula en torno a los órganos y sobre todo cavidad abdominal, con lo cual hígado, páncreas, intestinos resultan afectados y su equilibrio funcional va a resultar también desequilibrado. Y con ello vamos a posibilitar el desarrollo de llamadas enfermedades, como veremos después. Entonces, en los tipos de obesidad, según la distribución de la grasa, encontramos obesidad del tronco. Aquí es una característica importante el estrés, niveles elevados de cortisol, que son la hormona que produce el estrés. También se produce por un consumo excesivo de alimentos muy comúnmente característicos de lo que llamamos alimentación basura o chatarra, y sobre todo mucha ingesta de dulces. La obesidad con Michelines es un tipo de obesidad asociada a la gestión de la actividad y sobre todo hay una dinámica hiperactiva que va a crear un déficit de funcionamiento suprarrenal. Y esta obesidad de alguna manera hace que lo que llamamos el estómago tenga una hiperactividad, y ahí indudablemente la angustia, depresión, ansiedad, estrés son muy características. La obesidad ginoide o tipo pera también
correspondiente con un no correcto o no adecuado metabolismo del gluten es mayormente padecida en las mujeres debido al desequilibrio de exceso, sobre todo de hormonas femeninas estrógenos. Es decir, el equilibrio hormonal sabemos que juega un rol muy importante en la obesidad. La obesidad metabólica se genera, como sabemos, al mantener una alimentación con exceso de fritos, alcohol, postre, mucho gluten, mucha alimentación refinada. Aquí juega un rol muy importante que el hígado, y mejor dicho, los hepatocitos del hígado optimicen el metabolismo graso, cosa que por ciertos hábitos erróneos esto no se da correctamente. La obesidad de las piernas tiene que ver sobre todo con una circulación deficitaria de retorno en las piernas y es característico varices, arañas vasculares, hematomas. Entonces, el optimizar la circulación tiene conexión, por ejemplo, con un óptimo proceso regenerativo del colágeno. Todo eso se tiene en cuenta y entonces estas personas mejoran mucho su retención de líquidos en la zona inferior del cuerpo. También la obesidad androide tipo manzana es muy característica por la inactividad, es también común una resistencia alta a la insulina, que es la que optimiza el metabolismo de la glucosa, porque si no mantenemos un correcto metabolismo de la glucosa, va a almacenarse acumulada como grasa, va a afectar torrente sanguíneo y órganos a nivel de nuestro cuerpo. Esta obesidad androide también tiene mayor predominio en los varones y sobre todo es un desequilibrio con un predominio elevado de hormona sexual masculina, como son los andrógenos, con respecto al nivel de estrógenos. La obesidad de las piernas, como hemos mencionado antes, tiene que ver con efectivamente la inadecuada vascularización y retorno, también tiene que ver con un factor de movimiento linfático débil, que todo eso se tiene muy en cuenta cuando estamos ayudando a personas con este tipo de obesidad. La obesidad de los brazos, así como en la obesidad de las piernas, el elemento disfuncional mayormente es circulación venosa. Cuando vemos obesidad en los brazos es mala circulación alta y particularmente arterial. Entonces, lo mismo, ahí se tiene muy en cuenta optimizar un equilibrio cardiocirculatorio arterial. La obesidad tipo hipotalámica ya es más compleja y aquí, por ejemplo,
uno de los síntomas característicos es que la saciedad de aquello que uno está comiendo queda sin control y entonces comemos y no nos sentimos completos o satisfechos. Aquí ya son elementos de desequilibrio en el ámbito hipotalámico. También hay que recurrir ya a normalizar factores neurológicos y psicoemocionales. Pero hay terapéutica y con buen resultado. El sobrepeso y la obesidad, indudablemente es importante el factor estético, que nos siente bien la ropa, que nos veamos bien, pero a nivel de salud es como una bomba de relojería y con el tiempo puede darnos alteración cardiovascular, colesterol alto, cálculos renales, desequilibrio en la autoestima, muchos y variados elementos se van a alterar. Entonces, si uno tiene sobrepeso, es importante que además de los consejos nutricionales que hay muy buenos, se tenga presente todo un compendio de factores subyacentes que hay. Si no, ya vemos que hay ese efecto yo-yo. Mientras estás en dietas muy bajas en calorías y otras, pierdes peso, pero luego lo recuperas e inclusive más de lo anterior. Entonces, el programa Me da Vida es una terapéutica que tiene muy en cuenta todos esos elementos subyacentes. Ejemplo, se tiene en muy clara y meticulosa observación que los alimentos con índice glucémico alto estén bien evitados para de esta manera mantener los niveles de glucosa estables y así hacer toda una prevención de sobrepeso, control de apetito y optimizar con buenos alimentos el equilibrio de saciedad alimenticia. Como vemos, las alteraciones son muy amplias cuando hay sobrepeso, hígado graso no alcohólico, enfermedad renal crónica, alteraciones hormonales e infertilidad, hay ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, Alzheimer, en fin, el abanico de posibilidades por sobrepeso, obesidad es muy, muy elevado. Sabemos que 9 de cada 10 personas diabetes tipo 2 tienen sobrepeso, obesidad. Y hay que afirmar, hay que comentar, diabetes tipo 2 se regula optimizando hábitos alimenticios saludables. Claro, también equilibrio psicoemocional adecuado. También la obesidad nos puede afectar en la presión arterial, dado que se ha de bombear más sangre para distribuir correctamente todo este proceso circulatorio. El colesterol en sangre sube y las enfermedades cardíacas también se incrementan por el factor de obesidad. Hay lo que llamamos accidente vascular cerebral, también muy conectada con la obesidad,
El síndrome metabólico es otro de los elementos característicos de la obesidad, que es exceso de sobrepeso, niveles altos de triglicéridos, presión arterial alta, glucosa en sangre en ayunas alto y un nivel bajo de colesterol HDL. Entonces, este síndrome metabólico característico de la obesidad va a favorecer ataques de corazón, derrames cerebrales, ovario poliquístico, diabetes, arteriosclerosis, cáncer de próstata. Y vemos en las causas hay un elevado consumo de azúcar. Hoy el azúcar blanco refinado está en infinidad de alimentos que compramos. Las harinas refinadas de índice glucémico alto también tienen un consumo muy elevado. Los refrescos con gas también tienen un consumo muy presente en nuestros hábitos, el alcohol, el sedentarismo. Entonces, todo esto conviene saber evitarlo para no caer en el síndrome metabólico, con lo cual vamos a favorecer este factor de sobrepeso, obesidad. El hígado graso es una característica cada vez más creciendo en la sociedad actual que, si no se toma en cuenta y se regula a tiempo, puede llevar a cuadros más crónicos como inclusive la cirrosis. Entonces, es también muy importante en el cáncer de colon, recto y próstata, en el hombre, cómo afecta la obesidad. En la mujer, la obesidad afecta en el cáncer de seno, útero y vesícula biliar. De hecho, el Instituto Nacional del Cáncer, muchos cánceres asociados con obesidad y sobrepeso ya han sido muy estudiados. Entonces, ¿qué es importante? Sí, salir a la calle y, bueno, pues tener una ropa y un tipo elegante está muy bien, pero sobre todo la obesidad y el sobrepeso a medio largo plazo, como dije antes, es una verdadera bomba de relojería. Entonces, hay factores de alteración respiratoria que también conviene tenerlos muy presentes, y inclusive en la apnea del sueño vemos, constatamos a menudo cómo regulando sobrepeso, obesidad y prácticas de yoga en cuanto a respiración coherente consciente, se autorregula esta disfunción. También el sobrepeso a medio largo plazo nos afecta muchísimo en el factor osteoarticular, también a nivel psicoemocional, sobre todo la baja autoestima, problemas de bulimia, anorexia y otras, son desequilibrios que tienen muy presente esta, llamemos, anomalía o alteración con la alimentación. Entonces, ¿qué hemos de saber hacer? Bueno, está muy bien hacer ejercicio y controlar bien la ingesta de comida. Eso seguro que va a dar X respuesta. Está indudablemente muy bien hacer una buena terapéutica, una óptima nutrición celular con suplementos correspondientes. En la medicina ayurvédica encontramos también terapia, fitoterapia
altamente eficaz. La práctica de Hatha Yoga para equilibrio neurohormonal, estrés, es muy importante. También terapia psicoemocional para optimizar actitudes, intencionalidad y el individuo tomar las riendas de la situación, y la terapia cuántica me da en cuanto al equilibrio de información frecuencial. Entonces, una alimentación sádvica hecha con equilibrio es muy, muy importante. Y pues decir que trabajamos con terapia cuántica el equilibrio endocrino, el equilibrio epigenético y el equilibrio psicoemocional. Como hemos mencionado, hay nutrientes a nivel ortomolecular para optimizar funciones metabólicas, hay preparados ayurvédicos de la medicina ancestral de la India, hay ayuno intermitente con una capacidad de respuesta muy, muy elevada, hay meditación cuántica para optimizar y equilibrar función orgánica, como ya dije, toda una práctica personalizada de yoga para que en cada individuo órganos, funciones, glándulas se reequilibren. Entonces, toda esta dinámica la optimizamos de manera personalizada y la trabajamos en diferentes cursos que impartimos en ciudades y países distintos. Y sí he de decir, he de comentar que la respuesta es muy, muy elevada. Entonces, bueno, la finalidad de esta, digamos, compartir esta información es primero, efectivamente, que sepamos la importancia de mantener equilibrio en el sobrepeso, sobre todo evitar la obesidad y buscar que hay muchos buenos, eficaces recursos para mantener una vida más saludable, con calidad. Un rasgo característico de la salud y calidad de vida es felicidad. Es decir, el individuo, si está bien consigo mismo, esto se nota, esto se manifiesta. Entonces, salir del desequilibrio, del exceso de sobrepeso, y ya no mencionemos de la obesidad crónica o mórbida, pues indudablemente vale la pena.